Primera de Corintios 3, 16 y 17. Pablo hace una pregunta acá. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este templo santo. Te imploramos que nos ayudes a sacar conceptos que podamos aplicar a nuestras vidas en esta ocasión. Te lo pedimos, por supuesto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando en esta semana, si ustedes han tomado nota, de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, la justicia de Dios es santa. Hemos hablado que los juicios de Dios son santos. Y la última vez hemos indicado o dejado claro que la palabra de Dios es una palabra santa. Hoy vamos a mirar que la iglesia de Dios es santa, el templo de Dios. Y abordo esto porque muchas personas en la actualidad hablan mal de la iglesia. Se dicen cosas terribles. Le atribuyen todos los males que existen prácticamente, o la mayoría de los males que hay en la sociedad y aún en la historia de este mundo. Hay quienes hablan de la religión, pero hay una especie de saña contra el cristianismo en especial. Y noto que este tipo de acusaciones y ataques se va haciendo cada vez más efusivo en la sociedad contemporánea. Muchos alegan que es por culpa de la iglesia que las ciencias no avanzan, que de alguna forma nosotros con nuestra superstición barata lo que hacemos es frenar a la gente que tiene una mente más abierta, explorar los misterios de la creación. Otros, por ejemplo, dicen que la libertad de la gente está truncada porque nosotros le ponemos parámetros a esas libertades. Es decir, le ponemos restricciones o barreras y entonces el hombre no se puede realizar completamente. Hay, por supuesto, personas que la responsabilizan de la sangre de millones de personas a través de la historia y que es como resultado de aquellos que no estuvieron dispuestos a someterse a los preceptos y ordenanzas de esta institución. O sea que se trata de una institución despiadada, una institución corrompida desde los cimientos y en sus fibras más íntimas, una institución inmoral. ¿Es cierto todo eso? En realidad, cuando analizamos el tema con una mente un poco más fría, sin tanta calentura ocasionada por los fanatismos que a veces se dan en la opinión pública, la iglesia no es responsable de todos esos males y muchos otros que se le adjudican, sino los hombres corruptos que se han metido dentro de la iglesia a través de los tiempos. Sería muy insincero decir que la iglesia está limpia, o limpia, de personal que ha tenido muy malas intenciones dentro de ella. Pero tenemos que hacer una distinción entre lo que es la iglesia de Cristo y lo que son hombres corruptos o mujeres también, ¿no? Porque puede ser de cualquiera de los dos gremios, que han entrado o han infiltrado las filas de la iglesia con intenciones, malas, y que son los causantes de grandes atrocidades en algunos casos que se han suscitado a través de los tiempos.
El apóstol Pablo le indicó hace 2000 años atrás a Timoteo, que era un joven pastor, y le dice, en la segunda carta que él escribe, en el capítulo 3, versos 1 al 5, yo hago una sinopsis de todo eso, pero dice que iban a aparecer eventualmente hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Dice, pero negarán la eficacia de ella. Y entonces le dice a este joven, a esto se evita. No tengas nada que ver con estas personas, amadores de sí mismos, que se habían infiltrado en la iglesia. Personalmente, no sé si muchos compartirán esta idea, pero creo que uno de los problemas quizás en que ha fallado la iglesia a través de los tiempos es evitar este tipo de individuos que se han metido dentro de la iglesia. Porque el apóstol Pablo nos puso claro que llegará el momento, o venía el tiempo, en que aparecerían individuos sin escrúpulos, que venían con intenciones escondidas y perniciosas. Dijo, evita a estas personas. Y la iglesia, especialmente la iglesia contemporánea, está fallando en evitar ese tipo de personal dentro de sus filas. Y es por eso que vemos todo tipo de anomalías doctrinales, inclusive de culto, en la iglesia del siglo XXI. O sea que no es la iglesia la que tiene la culpa entonces. Es la falta de los individuos de no ajustarse a las normas bíblicas de cómo debe funcionar la iglesia. Muchas veces hoy tenemos personas que se han metido dentro de la iglesia y que mienten, predican mal, embaucan a los feligreses y, en fin, a veces la iglesia inclusive ha sido responsable de tratar de tapar para no encontrar o no enfrentar la vergüenza pública los actos bochornosos que muchos de sus pastores, maestros, apóstoles y qué sé yo cuánta gente más han infiltrado sus filas. Ahora, seamos realistas, ¿no? Porque en realidad todas las instituciones, no solo la iglesia, todas han sido infiltradas por gente sin escrúpulos, gente mala, gente que son de mala cepa, de malas intenciones, que se han metido dentro de la iglesia y que tienen agendas escondidas, es decir, de relacionarse con el otro para poder sacar ventaja de estas personas. No, prácticamente no hay ninguna institución que no esté infiltrada por personas con malas intenciones. Entonces, notamos que cuando se trata de juzgar a la iglesia, la institución, tenemos un enfoque, o estamos desenfocados. Estamos mirando mal las cosas. Estamos haciendo estereotipos, porque en definitiva lo que se hace es mirar a los sinvergüenzas que están metidos dentro y entonces se cataloga toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo como podrido desde las fibras. Y eso está mal, es un error de juicio bastante serio. No es la iglesia de Cristo. Vuelvo a repetir, son los individuos malos que muchas veces se encuentran dentro de ellas. La Biblia, según nos dice el apóstol Pablo acá, se trata del templo de Dios. Y el templo de Dios debemos tenerlo con mucho cuidado. Las palabras de Habacuc, por ejemplo, son muy importantes, son un llamado a discernir el ímpetu y en un sentido a disminuir el ímpetu de las acusaciones, ¿no? Este hombre decía, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, nos llama a tener mucho cuidado cómo nosotros tratamos o de tener en reverencia, si se quiere, el templo de Dios, que por supuesto es un templo santo. Y en un sentido de agarrar ese templo y limpiarlo cuando fuere necesario de toda cosa profana para que entonces el carácter y la integridad de Dios no quede comprometida. Acá el apóstol Pablo en el capítulo 1, fíjense qué interesante, en los versos 2 y 3, es decir, en la introducción de la carta, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y noten cómo la describe, la iglesia de Dios. No es la iglesia de Pablo o de algunos de los pastores que estaban dirigiendo la congregación, es de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es muy interesante que define la iglesia
en esos términos que vemos allí en el verso 1-2. Sin embargo, dedica gran parte de la carta. Si ustedes después en casa, si no la han leído ya, ¿no? Hemos hecho un estudio cuando estudiamos los dones espirituales de los escándalos que había en esta congregación. Y aunque Pablo dice que son a los santificados y llamados a ser santos, notamos que gasta gran parte de la carta para censurar y reprender acciones pero terribles que se estaban dando dentro de esta congregación. La presencia de la iglesia en este mundo, bajo ningún punto de vista, garantiza que los que la frecuentan serán santitos con aureolas en la cabeza. Eso es cosa de las novelas nada más. La iglesia se ha formado, pero nunca se dijo que la iglesia va a tener un escudo protector de tal forma que no sea infiltrada por personas con malas intenciones. Cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento encontramos muchas veces a Pablo previniendo y aún dando consejos cómo lidiar con problemas que se daban dentro de la iglesia por individuos que no debían de haber estado ahí, pero sin embargo se habían metido dentro con, vuelvo a repetir, agendas o con intenciones negativas o que no tenían nada que ver con el Evangelio. Así que esto es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. La presencia de la iglesia no va a garantizar de que no haya mala gente dentro de ellas. Y la experiencia nos muestra que, al contrario, la iglesia está infiltrada por gente mala. No solamente que ocupan los púlpitos, sino también debajo de los púlpitos. Gente que está entre la congregación. Pablo deja establecido lo siguiente acá en el capítulo 3. En el versículo 16 dice que la iglesia es el templo de Dios. ¿Qué tal? Dígame si eso no es para ya decir bastante. Y quiero entretenerme un poco con esto, con este asunto, esta figura del templo de Dios. En el capítulo 6, en el verso 19, este señor, Pablo, nos dice que el creyente es el templo del Espíritu Santo. Eso lo pueden ver ahí en sus Biblias. Por lo tanto, tiene que ser un cuerpo íntegro. Tiene que ser un cuerpo que está en condiciones. Es decir, cuando habla de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, quiere decir que la vida del creyente tiene que manifestarse, tiene que conducirse de una forma afín a esa realidad. Vale decir que entonces tenemos que tratar nuestros cuerpos, tenemos que tratar nuestras vidas y la forma en que nos conducimos de una manera tal que no hagamos a Dios partícipe de nuestras barbaridades. La presencia de Dios está con nosotros, así que tenemos que tener ese templo, nuestro cuerpo, en reverencia, porque es allí donde se manifiesta la presencia de Dios en el Espíritu. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no profanar el templo con nuestras conductas. El templo es un lugar sagrado designado para la adoración o para el culto. Nuestro cuerpo entonces es un lugar sagrado. La presencia de Dios lo hace sagrado. Y por supuesto, en este caso, en el capítulo 3, ya no se refiere al cuerpo, pero se refiere a todo el conjunto de cuerpos. Es decir, está hablando de la iglesia en una forma colectiva, en una forma corporal. Cuando se trata del templo, siendo que Pablo usa la figura del templo en el capítulo 3, nosotros somos la iglesia, el templo del Espíritu de Dios. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y analizamos el templo de Israel, tanto el tabernáculo como el edificio, e incluso el culto que se celebraba dentro de esos santuarios, Dios había dado precisas instrucciones cómo habría de construirse estos edificios y cómo debía practicarse la adoración. No quedaba al criterio del adorador de cómo se construiría el templo y cómo se adoraría a Dios. El criterio era de Dios. No era opiniones humanas. No se podía hacer de esa manera. Dios estaba dando pautas específicas de cómo construir el santuario y por supuesto cómo celebrar el culto. En el libro de Levíticos, si quieren ustedes estudiar todo eso del culto, vayan a Levíticos y luego vayan a Hebreos. En el capítulo 19, Dios le dice al pueblo de Israel: santos seréis porque yo soy santo. En otras palabras, ustedes se van a conducir en una forma limpia, cristalina, porque vuestro Dios es un Dios limpio y cristalino. Soy santo. Y ustedes
ustedes han de reflejar, si es que son mi pueblo, esa santidad. Y ya hemos analizado, Isaías capítulo 6, que Dios es un Dios infinitamente santo. Está claro lo que le dice Dios en el capítulo 19 de Levíticos, no garantiza bajo ningún punto de vista que estas personas iban a conducirse en esos términos. Es más, cuando leemos el Antiguo Testamento, lo que encontramos es la pauta opuesta. El pueblo no se condujo en una forma santa, todo lo contrario. Fue un pueblo desobediente, idólatra, un pueblo que hizo todo tipo de desmanes con las cosas espirituales. En ese mismo capítulo, después del verso 2, hay una serie de normas que Dios le va a dar al pueblo. Y entonces, en el versículo 30 habla del día de reposo. Y fíjense en lo que dice. Dice, mis días de reposo guardaréis, y escuchen esto, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Noten lo que le dice Dios al pueblo. Ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Y cuando se trata del templo, del santuario, dice, ustedes lo van a tener en reverencia. Yo Jehová prescribo este asunto. No queda supeditado a lo que piensan los adoradores o el pueblo de Dios. Esa palabra santuario allí hace referencia a un lugar sagrado. La palabra hebrea apunta a eso. Todo el templo es un lugar sagrado y todo lo que se hace y se debe hacer en el templo es sagrado para Dios. Por lo tanto, entonces, ese santuario lo deben tener en suma reverencia. Y esa palabrita allí, reverencia, yarré es el término. Lo que están diciendo en un sentido es de tener temor, tener respeto por ese lugar. Tenerlo en consideración porque se trata del templo de Dios. Y esa palabra yarré hace referencia a las emociones de miedo, de temor, hace referencia también a la actitud de respeto que tenemos en ese lugar y por ese lugar. Se trata o incluye también la conducta acorde, es decir, que el adorador ha de vivir una vida sacerdotal, una vida limpia, transparente. Seréis santos porque yo soy santo. Y por supuesto, la forma del culto. No se trata de adorar a Dios como a nosotros nos parece. Hoy día, francamente, lo he dicho muchas veces, la forma en que se adora a Dios es una vergüenza, es un circo, es una payasada. Lo que se hace en los templos hoy se baila, y bailan de todo, bailan corrido, bailan disco, saltan y qué sé yo. He visto cada cosa que ahora, por esta nueva tecnología del internet, uno puede ir y cotejar lo que estoy diciendo. Se hacen cada cosa y los argumentos ridículos y antibíblicos que se utilizan para justificar ese tipo de acciones que son paganas dentro de la iglesia, por favor. Se agarran las palabras del Antiguo Testamento cuando David venía danzando trayendo el arca de los filisteos. Entonces este hombre venía saltando y asumimos entonces que porque si David bailó, bueno, entonces nosotros tenemos que bailar en la iglesia. Bueno, eso es todo un estudio que no me voy a concentrar ahora. Lo que hizo David no es bailar la salsa y el merengue como hacemos acá en las iglesias contemporáneas. Tenemos que analizar qué tipo de baile hacía David, no de agarrar la palabra en nuestras traducciones donde dice bailaba David y entonces asumir que podemos hacer una fanfarria dentro del templo. Adoramos a Dios como nos parece. No tenemos reverencia por Dios o por las cosas sagradas. No nos importa el templo de Dios, francamente. Nos importa lo que nos gusta y lo que hacemos es profanar el santuario. Sí, el sentido primario de la palabra yarré es temor. Temor cuando nos acercamos y nos referimos a Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y hace una severa acusación en los 2 primeros capítulos, tanto a gentiles como a judíos. En el capítulo 3, verso 18 dice, no hay temor de ellos delante de sus ojos. Es decir, que este tipo de hombre no tiene o no manifiesta ningún tipo de reverencia por el templo de Dios, que ahora, según el apóstol Pablo, acá en Corintios, es la iglesia. Cuando una persona no tiene reverencia por la iglesia, por el templo de Dios, es una persona que no tiene temor de Dios. Puede ser que diga, amén, yo temo a Dios,
Pero la conducta de la iglesia o de los cristianos contemporáneos, hablo en términos generales, no está mostrando temor o reverencia por el templo de Dios. Por eso el mundo vapulea la institución. Una vez más, cuando Pablo escribe a Timoteo, en este caso ya me refiero a la primera carta, le dice en el capítulo 3, versos 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir a verte pronto, pero para que si tardo, es decir, te voy a ir a ver, tengo esperanza de verte, pero voy a adelantar esta carta. Dice, porque si llego a tardar para ir a verte, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego agrega esto, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A ver, nosotros paramos a reflexionar un poco en lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. La iglesia hoy baja un cambio o dos y trata de pensar en lo que dicen las Escrituras acerca de cómo conducirnos. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Pablo le escribe a Timoteo y, lógicamente, esperaba que esto lo transmita a la congregación y, por extensión, a todos nosotros. Le está escribiendo para que el joven sepa cómo conducirse en la iglesia, en contraste a la conducta de personas que no estaban conduciéndose como corresponde dentro de la iglesia. ¿Por qué tiene que aprender a cómo conducirse? Bueno, porque dice allí que se trata de la iglesia del Dios vivo. No es la iglesia de Timoteo, no es la iglesia del pastor, del apóstol Pablo, o la iglesia del pastor Piesco, si quieren. Es la iglesia del Dios vivo. La iglesia de un Dios todo santo. La iglesia de un Dios todo justo, cuyos juicios son justos, cuya palabra es una palabra santa. Nos dice también que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna es aquella estructura en arquitectura que sostiene el peso de un edificio. Y lo que es el baluarte es la fortificación, si más o menos se hacen la idea, la parte superior de uno de los muros a veces es el ángulo de un edificio, de una fortaleza, que se utilizaba para montar guardia o para guardar la entrada, en algunos casos para disparar armas contra las amenazas de un ejército invasor o cosas por el estilo. Lo que Pablo estaba tratando de indicar con esta figura de que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad es que la iglesia tiene la enorme responsabilidad concedida o dada por el Dios Todopoderoso y Santo de sostener, conservar la verdad y defenderla. Que no sea pisoteada. Porque en última instancia lo que se hace es atacar la integridad de un Dios todo santo. Esa es la labor de la iglesia. Cuando se trata del servicio a Dios dentro de la iglesia, debemos hacerlo también con reverencia. En el libro de Hebreos capítulo 12 dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, escucha, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Realmente nos paramos un poquito a pensar lo que dice la Biblia? Que debemos servir a Dios con temor y reverencia. Ahora, ¿por qué todas estas indicaciones que encontramos a través de las Escrituras? Bueno, porque Dios mora en su templo. Pablo dice acá en Corintios que Dios hace morada en el templo que es la iglesia. Versículo 16 en la segunda parte dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Se trata de un Dios santo. Por lo tanto, verso 17, el templo de Dios es un templo santo. Y entonces, verso 17, en la primera parte dice, el templo de Dios somos nosotros. ¿Qué tal?
ponte a pensar, nosotros los que hemos llegado a conocer a Cristo, somos un organismo vivo y el Señor dice que, Pablo aquí inspirado por el Señor, lo que dice es que nosotros, el cristiano, somos hoy ese templo santo donde Dios se manifiesta. Y todos los conceptos de respeto, de reverencia que Dios demandó del pueblo, se aplica también a todos nosotros. Debemos entonces tener esa iglesia, ese santuario donde Dios se manifiesta en reverencia, con respeto. ¿Qué respeto? Hoy día se toca música, cualquier música, se visten de cualquier forma, entran haciendo un escándalo, se tiran al suelo. Es una comparsa, es un desastre. Las barbaridades que se dicen de los púlpitos, mentiras, falsas promesas. No se habla más del pecado, de la urgencia de predicar el evangelio. Hoy la iglesia es un desastre, la gente va a buscar la iglesia donde me hagan sentir bien. Estoy contento porque me hicieron sentir fenomenal. Y resulta que el tema y la urgencia de la salvación se pasa de largo. Hoy Cristo es un ídolo, no es el Cristo de la Biblia, es un Cristo inventado, es el Cristo que yo interpreto. El Dios todopoderoso no es el de la Biblia. El Dios que se predica hoy es un Dios condicionado, es un Dios que está a mi servicio. Eso es un ídolo, mi querido, ese no es el Dios que aparece en las Sagradas Escrituras. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Hoy lo que hacemos es un culto a un espíritu, pero no el espíritu que se manifiesta en las Sagradas Escrituras. Eso es un ídolo. Ahora, hay que tener mucho cuidado acá, porque nos dice que cualquiera que profane el templo de Dios, o lo destruya, porque la palabra griega significa cualquiera de las dos cosas, profanar o destruir, dice, Dios le destruirá a él. ¿Lo toman en serio eso? Así que la iglesia es santa, pero esto tiene tremendas implicancias para nosotros. No es simplemente un asunto teológico. Es cierto que hay una teología detrás de lo que es el templo y la santidad de ese lugar, porque está adornado con la presencia de Dios. Pero nos llama a nosotros a vivir de una manera particular los cristianos. Por un lado, tenemos que tener cuidado cómo hablamos de la iglesia. No hacerlo descomedidamente como hacen los paganos. Así que, atención, podemos censurar la conducta de individuos dentro de la iglesia, pero la iglesia de Cristo es de Cristo. Estamos hablando de algo que pertenece a Dios. Así que cuando hablamos de la iglesia debemos tener muchísimo cuidado. Y segundo, debemos tomar nota cómo nos conducimos dentro de esa iglesia, porque el mundo nos está observando. Y por encima de todo eso, Dios nos está observando y está esperando que vivamos de una manera digna en medio de la sociedad. ¿Se conduce bien el pueblo de Dios hoy? La conducta del pueblo de Dios es una conducta santa. La palabra que se predica de los púlpitos es una palabra santa. ¿Se predica hoy la palabra de Dios? El tipo de culto de adoración, ¿realmente adora a Dios o adora las pasiones y los sentimientos de los que adoran? ¿Reflejan eso los cristianos? Lo que nos dicen las Escrituras, cómo debe ser el adorador. Mostramos nosotros que realmente tenemos este santuario, la iglesia de Cristo en absoluta reverencia, como nos indican las Escrituras. Si a veces vamos a una iglesia donde exista la comparsa y el corso, ¿y por qué vamos a ese lugar? ¿Me van a decir a mí que van porque realmente ahí se adora a Dios mejor que en cualquier otro lugar donde el culto es más calmado? No, mi querido. Cuando Jesús adoraba en el templo, no había guitarra eléctrica, batería, ruido, salsa, merengue, conga. No había instrumentos. A capela nomás. La iglesia primitiva, que andaban escondiéndose en algunas ranuras porque les daban una paliza a los del Estado. ¿Ustedes creen que se iban con los instrumentos eléctricos a cuesta, colgando, doblando las espaldas, y si no había electricidad no adoraban? Vamos, por favor, no seamos triviales en estas cosas. Seamos serios en la manera de pensar.
Nosotros vamos a esas comparsas porque no vamos buscando a Dios. Nosotros vamos buscando lo que satisface nuestras pasiones. Y esa adoración es insincera. Mentimos cuando decimos, voy a aquel lugar porque hacen más ruido, porque la adoración es más santa. Yo he escuchado a personas decir que los himnos tradicionales no sirven, y hoy es una rareza cantar himnos tradicionales. Es una rareza. La música contemporánea es la que tomó el lugar. La música del escándalo. Usted no sale a adorar a Dios. Usted simplemente sale a adorar sus gustos, la música contemporánea. Isaías, y ya voy terminando, en el capítulo 52, verso 5, una etapa en que el pueblo de Israel fue vapuleado por los enemigos del pueblo, le dice de Israel estas palabras, dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Así como el pueblo de Dios fue invadido por farsantes, y lo que hacían era blasfemar el nombre de Dios, en la actualidad, el pueblo de Dios, y aún el templo de Dios ha sido invadido por personas con subterfugios paganos y que lo que hacen es profanar, blasfemar el santo nombre de nuestro poderoso y único Dios. Pablo quizás tiene en mente este pasaje también cuando habla de la arrogancia de los judíos que pensaban que porque tenían la ley eran doctores en conocimientos espirituales, y Pablo hace una severa lanza, una acusación contra ellos en el capítulo 2 de Romanos, verso 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El mundo que no era creyente blasfemaban al Dios Todopoderoso por la conducta, la ineficacia, la irresponsabilidad que mostraban los judíos, los que Dios había bendecido con la palabra, con el conocimiento de la verdad. Hoy nosotros, la iglesia, estamos en esa posición de privilegio, y los gentiles se burlan de la iglesia por culpa nuestra. Por actuar en una manera incorrecta, se blasfema el nombre de Dios, se pisotea la iglesia de Cristo, porque nosotros lo estamos haciendo dentro de los templos, lo hemos ensuciado, lo hemos llenado de basura en lugar de tener reverencia por ese lugar sagrado. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 2, verso 1 y 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel, como habrá entre vosotros ahora, la iglesia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, y atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano querido, despiértate. Lo que hablaron estos hombres hace 2000 años está sucediendo en tu tiempo y el mío. Hoy el camino de la salvación es blasfemado por los hombres. Y es cierto que a lo mejor no tienen el discernimiento espiritual, necesitan la ayuda de Dios. Pero cuando ven la iglesia que debe defender ese camino, columnas y baluartes de la verdad, lo que ven es estafa, mentira, abuso, despojo y una cantidad de supersticiones baratas que se ha introducido del paganismo. Somos un pueblo irreverente. La iglesia de Dios es una iglesia santa. Nosotros estamos andando en corrupción. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra culpa. El mundo no tiene derecho a juzgar el templo de Dios. No saben de lo que hablan. Y ciertamente Dios los va a traer a juicio. Pero la peor cosa es cuando los adoradores, en lugar de adorar en espíritu y en verdad, entran con sus pies sucios y caminan por los corredores de ese santuario. Hoy día la iglesia. Y Pablo dice, toma cuenta de esto. Cualquiera que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Tú eres miembro de un templo santo. Tú eres miembro de una iglesia santa. Es tiempo de que empecemos a caminar, que empecemos a adorar en una forma santa, porque nuestro Dios es un Dios todo santo y espera que sus hijos, todos sin excepción alguna, si son hijos de Dios, se conduzcan en una forma santa. Y Dios no dará por inocente a la persona que pisotee irreverentemente esa santidad de nuestro Dios. Por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz, el Dios todo santo, el Hijo todo santo, para morir en nuestro lugar y de esa vida manchada de pecado pueda ser limpiada, pueda ser lavada, santificada, para acercarnos ahora a Dios y adorarle en una forma reverente como corresponde. Quiera Dios que podamos entonces considerar y tratar la iglesia, a pesar de las acusaciones de los que no saben, como una institución todo santa. Padre, te damos gracias una vez más por habernos hecho miembros colectivos de esta casa tuya, que es la iglesia de Cristo. Yo sé, Señor, que a veces los hombres hablan mal de la institución, de este organismo, cuando en realidad deberían hablar mal de los hombres malos que hay dentro de ese organismo. Ayúdanos a vivir bien. Y cuando digo esto, señores, a vivir en una forma digna, que podamos ser cartas abiertas al mundo, y especialmente que podamos ser personas expuestas delante tuyo y que podamos ser aprobados. Que salga de tus labios la frase, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hoy, Señor, entendemos que tú eres un Dios todo santo, que tu casa es todo santa. Ayúdanos a nosotros a caminar en esa santidad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.